Hola, hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Hoy tenemos una clase muy interesante, las heridas del alma y cómo impactan en nuestra vida. Muchas veces traemos heridas de otras vidas o estamos generando en estas heridas que nos impactan dentro de nuestra vida, tanto económica, emocional o hasta a nivel salud. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. No sin antes recordarle nuestras redes sociales. Recuerden que en YouTube me encuentran como Meditando con Sheikah. Ahí vas a encontrar las grabaciones de clases anteriores. Recuerda que estas clases las damos con mucho amor. Para mí la información también es amor. En muchos lugares les cobran por esto. Yo lo hago con mucho amor. Obviamente algunas clases van para talleres. Este no es el caso. Esta es una clase informativa donde también les doy tips de cómo sanar algunas situaciones que están viviendo dentro de su vida. Así que pues muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuevamente nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Meditando con Sheikah. En Facebook nos encontramos como Meditando Alto, el grupo privado, y Meditando con Sheikah es la página pública. Pues vamos a comenzar. Para quien no me conoce, recuerden que mi nombre es Sheikah Hernández, soy maestra en metafísica, vengo de... Mi madre también era maestra en metafísica, así que desde la niñez, pues bueno, tengo estos conocimientos. En el tiempo que, bueno, yo los adquirí, pues realmente no se escuchaba mucho. Fuera de Connie Méndez, no era algo muy conocida la metafísica, la ley de atracción. Y bueno, yo tuve la fortuna de tener excelentes maestros, pero pues realmente esto lo empecé hace como unos 15 años a poder compartirlo con el mundo. A raíz de la pandemia, bueno, dejé de dar clases en vivo y me he dedicado a darlas online para poder llegar a más personas. A raíz de las pandemias, recuerden que empezamos a obsequiar 5 días de abundancia. Es una creación mía. Son 5 meditaciones de 10 minutos que nos ayudan a elevar nuestras células a que vibren de una manera diferente. Cuando nosotros vibramos de una manera diferente, podemos manifestar más fácil. Pero en pandemia yo las obsequié por otra razón. Cuando nosotros vibramos de manera diferente, también nuestras células responden para poder sanar. Había mucha gente que a raíz de la situación del mundo, pues hay personas que no enfermaron de COVID, pero sí muchas personas vivían en estrés, dormían, no descansaban, vivían de una forma que no era muy positiva. Las meditaciones no solamente te ayudan para la abundancia, están o contienen sonidos en 432 megahertz y 888 megahertz. Precisamente se actualizaron dos de las meditaciones para que también estén en 1111 megahertz, lo que hace que nosotros podamos elevar nuestro ser, podamos conectarnos un poco más con la espiritualidad. Así que bueno, esta soy yo y bueno, vamos a comenzar con la clase. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Para las personas que se encuentran en el chat de clases gratuitas, les pido de la manera más atenta que escriban en el chat que ya comenzamos y pues vamos a comenzar. Esta clase se llama Las heridas del alma. Nosotros, recuerda que si en algún punto de lo que yo te comente, la información en ese momento no vibra contigo, déjalo pasar. No es tu momento, no pasa nada. Así que vamos a continuar. Y bueno. Nosotros los seres humanos vivimos diferentes experiencias y para poder vivir esta diversidad de experiencias, pues tenemos que tener varias vivencias. De ahí nuestras reencarnaciones o que venimos varias veces a la Tierra, precisamente para vivir esas experiencias. Recuerden que nuestra glándula pineal se encuentra exactamente 3 dedos a partir de donde finaliza nuestra frente y en ese momento ahí puedes encontrar lo que es nuestra glándula pineal. Hay un poquito, creo, ruido de fondo. Afuera creo que hay un gatito llorando, pero espero que aún así puedan disfrutar esta clase. Nuestra glándula pineal es la encargada de observar, de obtener y de guardar todas las memorias que tenemos. En este caso, sean memorias positivas o memorias de dolor, ahí se encuentran. Nuestra glándula pineal es precisamente nuestro Wi-Fi espiritual, o yo así le llamo. Es lo que nos permite conectarnos con el todo, conectarnos con Dios, con el universo. Si tú no reconoces, en este caso, que hay un ser espiritual, recuerda que
todo fue creado por algo más grande que nosotros y nosotros contenemos esa chispa divina. De ahí que nosotros como seres humanos seamos co-creadores de muchas cosas y seamos co-creadores de una mejor vida. ¿Ok? Entonces, si yo hablo de que nosotros hemos vivido varias veces, hemos reencarnado en muchas vidas, esto deja que haya información dentro de ti, porque muchas personas, aunque nunca hayan estudiado repostería, saben hacer pasteles, tienen esa creatividad, porque hay gente que sabe dibujar y otros no. Esto se debe precisamente a esas experiencias. Recuerden que una de las leyes que nosotros manejamos aquí en Meditando Alto o Meditando con Sheikah es que no juzgamos. Y no juzgamos porque precisamente empezamos a tener este entendimiento de que la gente viene a experiencias. Por ejemplo, porque hay personas que agarran el vicio, que agarran el alcohol, que agarran el cigarro, es parte de su experiencia. No, Sheikah, ¿cómo crees si eso daña el cuerpo, eso daña el espíritu? Sí, pero es su experiencia. ¿Ok? Siempre tomen en cuenta, aunque también recordemos que muchas veces tiene que ver con estas fracturas que vivimos. Sheikah, ¿a qué te refieres con una fractura? Una fractura es todo aquello que nos impacta y que nos genera o nos lastima emocionalmente. Un ejemplo de esto, por ejemplo, ¿qué creen que pasó con esas personas que en su momento fueron esclavos? Bueno, son las personas que cuando volvieron a reencarnar se convirtieron en esclavos de su vida. Esas personas que necesitan tener a alguien que los controle o los domine. Hay otras personas que espiritualmente pues son más abiertos, se vuelven independientes, tratan de no tener jefes o si tienen jefes, son personas que dentro de lo que cabe son libres. Pero una persona, por ejemplo, cuando tiene una memoria de esclavitud, tú mismo te vas a dar cuenta que son personas a las que siempre necesitan tener a alguien que los domine, que los controle. ¿Por qué? Porque tienen esa fractura, tienen esa memoria, aunque no la recuerden. ¿Ok? Entonces, si yo estoy hablando aparte de las heridas que nos llevamos en el alma, esto tiene mucho que ver con cosas tanto de nuestra vida pasada como en esta. Muchos de ustedes tal vez ya han tenido conocimiento acerca de que nosotros dentro de la niñez podemos tener heridas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo una herida de rechazo? Una herida de rechazo se viene a dar cuando yo siento que mi mamá o mi papá no me quiere, cuando yo siento que soy rechazado. Y esto a veces no puede ser solamente de forma consciente. Sheikah, ¿pero a qué te refieres con que no es consciente? ¿Qué pasa cuando en el embarazo de tu mami, a lo mejor tu mamá tuvo dudas de tenerte? Porque a lo mejor se separó, tu papá murió, se fue con alguien más o no te quiso. Y entonces mamá a lo mejor pensó en su momento que a lo mejor era bueno que no nacieras. Esa emoción, ese sentimiento que había ahí, tú naces con esa emoción. Cuando mamá todo el tiempo está trabajando o papá todo el tiempo está trabajando, nos genera una herida de abandono. Cuando, por ejemplo, papá fallece o mamá fallece a una temprana edad, nosotros nacemos con esta situación de abandono y esa es una herida. No vamos a desglosar todo, pero sí quiero que entiendas que hay heridas dentro de tu vida que por causa de que las tenemos memorizadas, por ejemplo, todo lo que tenemos o todas las heridas que vivimos ahorita, a lo mejor va a ser más fácil para ti identificarlas. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo heridas de otras vidas y entonces yo no logro identificar esto? ¿Ok? Entonces, precisamente ahorita vamos a desglosar porque quiero que entiendas, porque a veces vives situaciones que para ti son como injustas. ¿Por qué son injustas? Porque sientes que eres una persona trabajadora, eres una persona buena, que tratas de hacer lo correcto y a veces pareciera que las cosas no te avanzan como a otras personas. A veces los seres humanos no es que tengamos envidia, no digo que no exista, pero habemos personas que posiblemente no haya envidia, pero sí vemos el mundo injusto. ¿Y por qué yo podría ver el mundo injusto? Porque veo gente que a lo mejor no es tan buena y es ahí donde entra nuestro juzgar. Por eso es importante dejar de juzgar. Esa es la parte más importante. Para que tú empieces a ser feliz, vas a tener que dejar de juzgar a otros seres humanos. ¿Ok? La parte más importante es dejar de juzgarnos nosotros y obviamente dejar de juzgar a otros seres. Entonces, ¿por qué yo podría sentir que mi vida es injusta? Porque posiblemente yo tengo estas fracturas o estas heridas
Por ejemplo, una herida o una fractura que a lo mejor va a ser muy fácil de identificar para ustedes, va a ser la de una separación o divorcio. ¿Qué sucede con un ser humano cuando es traicionado o engañado? Y lo vamos a ver desde los dos factores, desde la parte emocional y desde la parte laboral, porque también a veces las traiciones no solamente se dan dentro del ámbito emocional, a veces puede ser una amistad, un socio. Y entonces, ¿cómo me siento? A mí me encanta que participen, a mí me encanta que escriban en el chat y de esta manera poder entender un poquito qué pasa con una persona cuando le es infiel, cuando se siente traicionado por otra persona. En primer lugar, y no hablemos de la ira, primeramente es como una situación de sentir que nos ahogamos, de sentir que no es justo, que no lo merecíamos. Y número dos, sentimos que había algo mal en nosotros. ¿Por qué nosotros nos fueron infieles? ¿Por qué nosotros nos traicionaron? Dentro del ámbito emocional, quiero que entiendan algo. Cuando uno como ser humano entrega esa confianza, ese amor, ese afecto a otra persona y esa persona te falla, tú sientes que hay algo mal en ti. Nunca dices, él tuvo la culpa o ella tuvo la culpa. Siempre buscamos que había mal en nosotros para generar esta situación. Y es aquí donde les hablo también de fracturas pasadas. Por ejemplo, a lo mejor tú no reconoces que a lo mejor en otra vida tú fuiste infiel. Tú fuiste una persona que traicionó o engañó. Y entonces en esta vida tenemos que pagar ese karma. Vamos a desglosar esta parte y para que lo entiendan un poquito mejor, porque a veces yo he visto este error en algunas publicaciones. Existe el karma y existe el dharma. No hay karma bueno. Digo, para que quede claro, porque es ahí donde yo he visto un poquito más el error en la gente. El karma es cuando nosotros tenemos una deuda, ¿ok? Y el dharma es cuando yo acumulo acciones buenas y ese dharma es lo que me genera bendiciones o en este caso una retribución espiritual y energética. Entonces, cuando yo debo karma, muchas veces puedo llegar a sentir en esta vida que entonces me suceden estas cosas, que me traicionen, que me engañen, que de alguna manera yo sufra pérdidas continuas, porque posiblemente yo tengo esa deuda karmática. Oye, Sheikha, ¿y no hay manera de solucionarlo? Claro que sí. Nosotros ya no estamos en una era de Acuario, ya no estamos en una tercera era. Nosotros precisamente ya pasamos a la quinta era, ya ni siquiera estamos en cuarta. Les voy a explicar. Tercera era una era de dolor, una era de conocimientos pobres, donde apenas había como una pequeña apertura. Tercera era donde nosotros necesitábamos muletillas, necesitábamos religión, iglesias, necesitábamos de cosas carnales como la magia. eh, y aclaro esto. Todo en la tierra está para nuestro beneficio. No significa que no la podamos usar para nuestro bien. Es más, yo todavía siempre los impulso a que puedan usar cosas que la tierra nos da y que nos genera beneficios, como es el agua de lluvia, las plantas, los cuarzos, pero entendiendo que es parte de algo que nos pertenece para mejorar, pero no le doy el poder a eso. Eso es parte de una ayuda, es como la comida es parte de ti, no le doy poder a la comida, es parte de lo que me ayuda a que mi cuerpo trabaje de una mejor manera. En este caso son herramientas que el universo, que Dios nos permitió tener en esta tierra y que tenga esta función. Sheikha, ¿y cómo puedo diferenciar si lo que yo estoy viviendo es algo karmático o es una fractura emocional? ¿Ok? Es un poquito complicado que tengamos esa diferencia, pero podemos trabajar ambas situaciones. ¿Qué pasa si yo tengo una deuda karmática? Yo lo puedo trabajar. Estando en cuarta y en quinta era, se nos ha enseñado que nosotros como seres espirituales podemos cambiar, transformar y para eso se encuentra la flama violeta. No es que antes no existiera, ha existido siempre, pero las personas no tenían el conocimiento. Ahorita ya hay una apertura de conocimientos en cuanto a esto. Entonces, si yo tengo una deuda karmática que me ha permitido pues estar viviendo caos a nivel emocional, a nivel laboral, a nivel salud, porque esto también lo puedo generar a raíz de eso. Entonces yo trabajo con la flama violeta. Ustedes pueden buscar, googlear la flama transmutadora, la llama violeta y la vamos a rezar por 60 días. Recuerda que tu cerebro requiere de 21
a 60 días para hacer un cambio. Pero ¿qué pasa cuando yo toda mi vida he vivido con este caos? Pues no lo voy a resolver en un día, no lo voy a resolver en dos. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como una estufa a la que tienes 20 o 30 años con cochambre. Quítaselo en un día. Quien lo logre, que me diga. No es posible. La vamos a tener que limpiar y a lo mejor la primera vez retiras una gran parte y si eso sí no está tan pegado y a la segunda vez pues le retiras otro poco hasta que logramos limpiar esta estufa. Lo mismo es con nosotros. Entonces, si yo tengo una deuda karmática, lo que voy a hacer es que voy a orar o voy a rezar la oración a la flama violeta por 60 días sin interrumpir. Porque ahí es donde viene el hecho de que nosotros no logremos cambios, que comenzamos muy bien, empezamos a hacer cambios, yo medito, yo oro y después lo voy dejando. Nosotros tenemos que tener una disciplina mental. Cuando nosotros tenemos esta disciplina mental es más fácil vencer cualquier situación que está afuera. Y la flama violeta, recuerda que es un transmutador. ¿Qué es un transmutador? Algo que hace que cambie, que se transforme, que mejore mi vida. Cuando la flama violeta yo la hago, yo reconozco que el karma existe, pero le pido al universo que me lleguen formas de pagarlo con conocimiento y no con dolor. Eso significa que voy a dejar de vivir estas experiencias y que en lugar de ello me va a llegar información, libros, talleres, pláticas, cosas para que yo pueda quemar este karma. ¿Entienden esta parte? Muy bien. ¿Qué otras cosas pueden generar una herida o una fractura? Por ejemplo, hay personas que me dicen, Sheikha, es que yo veo que la gente avanza. Yo siento que las personas pues ya están casadas, ya tienen un buen trabajo y yo no estoy avanzando. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, hablando precisamente de las heridas que tenemos, recuerden que una de las heridas es la herida de injusticia, que no es lo mismo que la de abandono. La herida de injusticia es cuando yo siento en mi niñez o en mi adolescencia que viví un proceso injusto dentro de mi vida. Y a veces estas injusticias ni siquiera tienen que ser algo drástico. A veces comienzan desde algo muy pequeñito. Por ejemplo, el hecho de que a lo mejor a ti te pusieran al cuidado de tus hermanos, el hecho de que a lo mejor porque en casa no había dinero, a ti te cedieran la ropa de tus hermanos mayores, el hecho de que a lo mejor no pudiste tener la carrera que querías porque no había el dinero, o la más común, que en muchos casos, pues a veces el divorcio de nuestros padres o que nuestro papá hizo otra familia, aun cuando a lo mejor no se separó de nuestra mamá, o al revés, que mamá pues también tuvo otra relación, etcétera. Todo esto nos genera una situación de injusticia. Vamos a ver si vamos claros hasta aquí. ¿Qué otra herida se te hace dentro de la injusticia? Para ti, como ser humano, ¿qué representaría una injusticia? Y quiero que te quites ahorita un poquito esta tela de adultez. Quiero que empieces a entender que como seres humanos, cuando comenzamos con estas heridas, no todas estas heridas vienen en nuestra adultez, muchas de ellas vienen en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Entonces, estas heridas, por lo general, quiero que las veas desde el mundo de un niño, desde los ojos de un niño. Por ejemplo, cuando a lo mejor dentro del hogar un papá no se encuentra, ya sea mamá o papá, para un niño lo ve como injusto, porque ve que otros niños vienen su mamá, viene su papá y el de ellos no. Que a lo mejor otros niños tienen vacaciones y ellos no. Que a lo mejor Santa Claus, porque en ese entonces no lo entiendes que Santa Claus es tu papá, y tú sientes que Santa Claus le da a los niños ricos y a ti no. A ti te llegó la batería de 50 pesos y no es por la batería, es porque a lo mejor lo que tú anhelabas no llegó y eso para ti como niño impacta y lo ves como algo injusto, ¿ok? Entonces, me gustaría que participen y díganme de qué otra manera una persona podría sentir su vida injusta. Otro caso podría ser el hecho de que toda tu vida estudiaste, fuiste una buena persona, estudiaste, pero a lo mejor tú tienes un trabajo que ni siquiera te satisface y lo ves como injusto. ¿Cuándo se te olvida que muchas decisiones las tomas tú? Que tú eres el que puedes elegir. Sheikha, ¿cómo me dices que yo puedo elegir? Porque yo no me puedo quedar sin trabajo. Algo muy común que a veces me ha pasado con algunos pacientes es el hecho que me dicen, Sheikha, es que yo no puedo dejar mi trabajo. Yo si me quedo sin mi trabajo, ¿qué va a ser de mí?
no hay trabajos afuera. Quiero que entiendan esta mentalidad, cómo las fracturas empiezan a generarnos una mentalidad de no poder, de sentir que afuera manda el universo, manda, perdón, el entorno y no nosotros. De que si yo no puedo decir no, que si yo no puedo buscar algo mejor, es porque allá afuera pesan más esas voces, ¿ok? Entonces, participen, pónganme ahí de qué manera una persona podría sentir injusticia. Recuerdo que la clase se llama Las heridas del alma, ¿ok? Les recuerdo que cada fractura a veces viene de momentos que no tenemos contemplados. Vamos a leerles. Dice, a mí me parecía injusto que como yo era la hermana mayor tenía que ser buena en todo para poner el ejemplo. Así es, esta es una situación que me genera injusticia. ¿Y cómo yo lo voy a ver representado a futuro? Pues voy a, precisamente, las personas que viven injusticia pasan por un proceso donde ahora tratan de ser justas en todo. ¿Y cómo son justos? Pues se vuelven maniáticos de la limpieza, se vuelven perfeccionistas, sienten que si ellos no hacen las cosas, los demás no lo van a hacer por ellos. Y es parte de, no es porque estén defectuosos, esto nos genera esa herida de injusticia. Me parece injusto que sea la responsable de mis padres y mis hermanos no, ¿ok? Se te hace injusto y eso genera una fractura, pero ¿de dónde viene? Volvemos al pasado. Vi una publicación hoy, precisamente me hizo recordar un poquito esta clase que estoy dando donde alguien decía que él no había decidido nacer. Yo no decidí nacer, mis padres se tienen que hacer responsables porque yo no elegí venir a la tierra. Cuando ustedes ya están en este ámbito espiritual, no hay manera de que ustedes digan yo no decidí nacer. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque recuerden que todo nuestro árbol genealógico está basado precisamente en que nosotros venimos a vivir experiencias y requiero de esas personas, de todo mi clan familiar, para yo reencarnar y venir. Cuando yo tengo deudas karmáticas y, por ejemplo, yo tengo padres que yo siento que no fueron lo mejor para mí, que recordemos que nadie nació con un manual de ser el padre perfecto. Y una vez se los digo. Así que aquí no juzgamos, venimos a sanar. Entonces, en este caso, tú eliges esos papás, tú eliges esos hermanos y esos hermanos te eligieron a ti. Y entonces, dentro de este clan, yo ya vengo con esa situación. Vamos a desglosar tu caso porque está muy interesante, si me lo permites, ¿ok? Dice, me parece injusto que sea la responsable de mis padres y no mis hermanos. ¿Por qué tengo hermanos irresponsables? Bueno, los tengo porque vine a un aprendizaje. ¿Cuál es mi enseñanza? Si no es karmático, vino a una enseñanza y mi enseñanza es precisamente que yo doy. Yo doy y lo doy con amor. No voy a aceptar cosas que no me parecen, pero yo doy con amor. Mi enseñanza aquí es aprender a desprenderme de situaciones ya sea materiales o emocionales. Si es karmático, posiblemente tú y tus padres ya estuvieron juntos en otra vida y tienes una deuda con ellos y vienes precisamente a saldar esa deuda. ¿Ok? Recuerden, si no es karmático, vengo a un aprendizaje. Vine a mostrar algo, a superar una situación. En este caso es soltar, aprender, aprender a dar sin recibir. Chica, pero ¿cómo me dices esto? Les voy a explicar. Nosotros los seres humanos siempre hemos sentido que todo lo que damos lo tenemos, no los tienen que retribuir. No es cierto, Sheikha, yo doy sin condición. No es cierto. Por ejemplo, cuando nosotros queremos mucho a alguien, por ejemplo, una pareja, pues le damos todo, le hacemos un pastelito, lo tratamos con amor, con afecto, pero obviamente deseamos recibir ese afecto de esa persona, deseamos recibir agradecimiento, porque que nos muestre su afecto o su agradecimiento. Y cuando esto no sucede, nos frustra y nos frustra mucho. En este caso, el cuidar de otros seres humanos nos vino a dar una enseñanza. Uno, desprendernos. Número dos, tenemos esa enseñanza de amor.
de recibir, sí, pero de cuando yo doy, no esperar algo a cambio. Y si tenemos hermanos irresponsables en este caso, pues también pueden ser dos situaciones. Una deuda karmática que tienes o dos. Yo considero que aquí también tu enseñanza es aprender a poner límites. Me imagino que siempre ha sido la resuelve todo, corazón. Y como soy la resuelvo todo, pues las personas a veces abusan un poquito de mi persona. ¿Ok? ¿De qué otra manera una persona podría sentir injusticia? Pónganme aquí. Y vamos a la siguiente parte. A ver, ¿de qué otra manera? Un ejemplito más. Vamos a poner un ejemplo económico, ¿les parece? El hecho de yo sentir que mi entorno siempre es de mucha lucha para generar dinero y de que cuando genero a lo mejor algo bueno y positivo no me es duradero. Por ejemplo, un negocio y que luego lo pierdo, o que la gente me traiciona a causa de esto, o que genero dinero pero no genero buenas relaciones o no tengo una pareja. Esto precisamente es una fractura, una herida. Y si toda mi vida yo lo he vivido, o sea, que yo recuerde que siempre, pues he tenido novios que me dejan o he sabido hacer dinero, pero nunca buenas relaciones, esto precisamente es una fractura que traigo de otra vida. Y precisamente es importante quemar por eso nuestro karma, ¿ok? En este caso... Vamos a trabajar un poquito con estas heridas, entender que si una herida la traigo de otra vida o de esta tiene una solución, puedo cambiar el rumbo de mi vida. Chica, pero si tú me estás diciendo que yo vengo a pagar un karma con mis papás y no lo puedes pagar de otra manera, realmente tienes que sufrir cuando ya estamos en una quinta era, cuando ya estamos en una era donde se nos permite tener una conciencia elevada, donde esos errores que cometimos los podemos transformar, cambiar y generar dharmas en lugar de una situación karmática. Eso es lo que quiero que entiendas. Toda nuestra vida nos han enseñado que tenemos que pagar con dolor. El dolor no nos hace mejores. Quiero que lo entiendan. Son experiencias, pero el dolor no nos hace mejores. A menos que tú así quieras vivir sufriendo para enaltecer tu espíritu, eso no es así. Ya en esta quinta era no podemos estar de esa manera. ¿Ok? Muy bien. Vamos a leerles. Dice, sí, todo el tiempo estoy enferma de algo que pude haber hecho en otra vida y que tengo que aprender en esta. Es que me sale una enfermedad, después de un tiempo me sano o lo controlo, pero al cabo de meses me da otro padecimiento. Ok, te voy a explicar este, corazón. Eh, no lo vamos a ahondar mucho porque esa es otra clase, pero por ejemplo, muchas de nuestras enfermedades precisamente vienen por heridas de la niñez. Dentro de las cinco heridas, esto nos genera ciertas enfermedades. Pero en este caso, tú que me explicas que tu cuerpo enferma, te sanas y vuelves a enfermar, es porque tu cuerpo está cansado. No le gusta lo que ve en su entorno. Cuando mi cuerpo se enferma continuamente es porque me está diciendo, no quiero, no me gusta lo que veo, no me gusta cómo estamos viviendo. Y entonces es porque hay una infeliz, bueno, me siento infeliz. ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo transformo? Tengo que empezar a generar chispazos de felicidad. En el canal de YouTube te recomendaría mucho, Jesse, que busques una clase que se llama Chispazos de Felicidad. Cuando el ser humano no tiene la capacidad de ser feliz porque el entorno no se lo permite, nosotros tenemos que crear, así como cuando tú te medicas, pues lo mismo, los chispazos de felicidad los puedo crear y los creo por medio de alimentos o acciones. Por ejemplo, el hecho de yo meterme a bañar y poner dos canciones que me ponen de súper buen humor, que no sean de me corto las venas, por favor. Tiene que ser música positiva que me pone de muy buen humor y yo me baño con esto, esto va a mejorar. Significa que en este caso uno de tus chakras, que es el chakra de la felicidad que se encuentra en el ombligo, no se encuentra bien. Esto nos va a generar cansancios, inflamaciones y precisamente es porque yo siento que mi vida no me gusta. Hay algo que me genera infelicidad. Las enfermedades es cuando mi cuerpo dice no quiero, no acepto esto. Yo les he explicado, por ejemplo, que las cataratas vienen, generalmente se generan en la adultez y no es algo que tengamos que pasarlo todos, pero normalmente se producen personas que sienten que ya no son activos o que ya no son proactivos para la sociedad. Son personas que sienten que ya no tienen algo que dar, que ellos como personas a lo mejor ya no tienen la fuerza
o ya no son preactivas de alguna manera. Entonces, generalmente la catarata viene de yo sentir que envejecí y que no valgo en este momento, ¿ok? Entonces, de ahí vienen las enfermedades. Pero bueno, volvemos a las heridas. Las heridas pueden venir de muchas maneras. Ahora vamos a hablar de heridas que se dan de forma consciente en nuestro presente. Esto tiene que, yo ya les estoy hablando un poco de vidas pasadas, pero también en este momento podríamos estar creando nuestras propias fracturas o heridas. Y muchas podrían no venir de la adolescencia o de la niñez, sino son creadas por nuestro ambiente. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de memorias, la memoria cerebral y la memoria emocional. La cerebral es aquella que me dice que es una realidad. La emocional es algo que me generó precisamente una emoción. Por ejemplo, a ver, ¿qué les suena esto? Si a mí me muerde un perro, mi herida, mi fractura sería cerebral o emocional. Si a mí me muerde un perro y cada vez que yo veo un perro me da miedo, ¿dónde está la herida? Vamos a ver si es cierto que andan aquí activos. ¿Sería una memoria cerebral o una memoria emocional? Cuéntenme, escríbanme ahí. Los leo. A mí me gusta que participen para que tengan un entendimiento. Sheikah, ¿qué tiene que ver la memoria cerebral y la emocional? Porque esto les va a dar un mayor conocimiento de dónde se generó mi fractura. Cuando es emocional, es más fácil que yo la pueda eliminar, pero cuando es cerebral, tengo que trabajar con la parte emocional y con la parte cerebral, emocional, efectivamente. Cuando a mí me muerde un perro y entonces cada vez que yo veo un perro me genera miedo es emocional. Y entonces esto me genera una fractura. ¿Quién ha tenido un miedo irracional? ¿Alguien ha oído que toda su vida le tiene miedo a las alturas o que toda su vida ve una araña? Por ejemplo, yo les voy a contar el caso. Mi hermana cada vez que ve una telaraña le da asco. Vomita, así se los prometo. Una telaraña. Veo una telaraña y pues a mí no me hace nada. Ella tiene una memoria que viene de otra vida porque toda su vida le ha tenido no miedo porque no le tiene miedo, le tiene asco a las telarañas. Y sin ver a la arañita, nomás la pura telaraña le genera náuseas. Estos miedos precisamente vienen de otra vida. Cuando hay personas que de forma, o sea, no recuerdan un accidente, no recuerdan haberse ahogado y le tienen miedo al agua, esta información, esto nos hace ver que ya traíamos memorias del pasado. ¿Me entienden esta parte? Entonces, en este caso, ahora les voy a enseñar lo que es una memoria cerebral. Por ejemplo, cuando a ti toda tu vida te han pegado, toda tu vida te han pegado. Y entonces, ¿qué nos enseñó mamá o papá? Que el amor es qué? Dolor. Y entonces esa fractura tú la ves como algo real. Tu cerebro la genera aquí. ¿Por qué muchos de ustedes no avanzan financieramente? Porque traen esa memoria de mamá o de papá. El dinero es, no tenemos dinero. Ahorra porque si no ahorras no vas a tener dinero. No gastes en eso porque todo está carísimo. Y cuando nosotros espiritualmente estamos avanzando, tenemos la conciencia de que el dinero es retornable, de que el dinero circula, que es parte de la abundancia y que yo lo merezco. Y así como reconozco que yo merezco el dinero, también reconozco que yo merezco una buena pareja y también reconozco que yo merezco una buena familia, Sheikah, pero eso no lo puedo cambiar. Yo tengo hermanos que son negativos, tengo cuñadas que no me quieren, yo me separé de mis papás porque eran tóxicos, no lo sé. ¿Sí? Pero tú cambias y transformas esta situación. Y recuerden que para eso es precisamente que trabajamos con constelaciones, sanando con talleres, por ejemplo, la gente que tiene temas con sus papás, yo siempre les he dicho, tienen que trabajar sanando al niño interior primeramente, después sanen, hagan el taller de sanando a papá, sanando a mamá. Pero primero yo tengo que tener conciencia de qué es lo que sucede conmigo. Entonces, esas fracturas yo las genero en esta época, yo las genero en este momento. Esa memoria cerebral es la información que me da. Si mis padres toda la vida me pegaron, me hacen entender que el amor es dolor. Si toda mi vida me dijeron que el dinero no existe o me dijeron que si uno tiene que ahorrar porque uno no va a tener para el futuro, ¿qué te hace entender eso? Te van a hacer sentir culpable por ir a un restaurante, te van a hacer sentir culpable el día que te compres algo que querías.
y no verlo como algo que mereces. Y no hablo de enseñarle al mundo porque esto lo confunden con personas, por ejemplo, que viven más allá de sus posibilidades, que nunca se puede vivir más allá de sus posibilidades. Cuando estamos en esta conciencia espiritual, no vivimos más allá de eso. Pero esas personas que compran ropa de marca por querer enseñarle a otros, eso no es. No es lo mismo que tú sabes que te puedes sentar en un restaurante porque lo puedes, es para ti. El hecho de saber que el dinero circula, eso es diferente porque hay una conciencia, no lo haces por mostrarle nada al mundo, ¿ok? Quiero que eso sí lo vayamos entendiendo. Les voy leyendo, denme un segundito y continuamos. Pero las emociones se generan en diferentes partes del cerebro. Así es, corazón, pero en este caso nada más estoy hablando de las memorias, ¿ok? Memoria cerebral y memoria emocional, solamente. Aun cuando dentro de nuestro cerebro se genere, no, no, no. Estamos hablando nada más de las dos memorias que tiene el ser humano, memoria cerebral y memoria emocional. ¿Ok? Recuerden, la cerebral es todo aquello que yo viví y me hace entender que es una realidad. Yo no puedo ver más allá porque lo veo y lo creo como una realidad. Una memoria emocional es aquello que generó un impacto, una emoción por alguna situación externa. ¿Ok? Eso es lo que estamos hablando. Recuerden, memoria cerebral y memoria emocional. Y que cuando nosotros las reconocemos es más fácil que las podamos eliminar. La emocional es más fácil porque fue creado desde un evento externo que si yo lo trabajo, lo puedo cambiar. Una memoria cerebral porque es más difícil, porque toda mi vida he creído que es algo real, ¿ok? Eso es algo que quiero que entiendan. Mi cerebro piensa que eso es real y que no lo puedo cambiar. Y es aquí donde yo tengo que reconocer dónde está mi herida, dónde está mi fractura para poder cambiar, ¿ok? Entonces, si yo hablo de estas heridas, si yo hablo de emociones, por ejemplo, ¿qué sucede si a lo mejor yo en mi vida pasada fui una persona sumisa y en esta vida yo estoy tratando de cortar con ese sistema? A muchos de ustedes precisamente les está pasando que están empezando a cortar sistemas. ¿Qué significa sistemas? Pues precisamente que veníamos de un núcleo familiar con costumbres y hábitos que eran incorrectos. El hábito de, pues tú te quedas en casa porque eres mujer o porque tú eres hombre tienes que proveer, etcétera. Y entonces cuando nosotros estamos cambiando estos sistemas, pues no es fácil, no es sencillo. ¿Por qué? Porque estamos luchando precisamente con ese núcleo familiar que nos dice, ¿cómo? Te estás rebelando. Eres la oveja negra de la familia, pero estás cortando sistemas. Cuando nosotros traemos estas heridas o fracturas, recuerda que no nada más nos afecta a nosotros, también le afecta a tus descendientes. Sheikha, pero ¿cómo me dices esto? ¿De dónde vienen esas fracturas, esas heridas? Pues tú las transmites. Por ejemplo, con la forma de educar a tus hijos, cómo le hablas. Pero es que yo soy diferente. Sí, pero recuerda que si dentro de tu núcleo familiar ya había estos caos, ya habían estos conflictos o estas situaciones, pues entonces mis descendientes, posiblemente mis nietos, mis hijos, pues van a tener esta consecuencia porque dentro del núcleo venimos a romper. Tú estás en esta clase no por casualidad. Toda la información que te llega no es casualidad. Recuerda, ya entramos apenas en quinta era, por consiguiente, ya ahorita se van a empezar a abrir mucho los canales de información. Desde cuarta era empezó una evolución donde la gente empezó a buscar nuevos conocimientos espirituales y en esta quinta venimos a buscar precisamente esa armonía, entender que nosotros merecemos y empezamos a cambiar nuestra forma de tratar a otros seres humanos. Empezamos a sanar y a darle una conciencia a nuestras emociones y a nuestra espiritualidad. ¿Ok? Muy bien. Una fractura muy común es la de las deudas, porque una persona puede vivir eternamente en deudas, porque siente que le debe al mundo. De alguna manera tu cerebro, esas memorias que tienes o esas fracturas te hacen entender que tú tienes una deuda. Y entonces continuamente vives debiéndole al lechero, a la tarjeta de crédito, a tu mamá, a tu papá, no lo sé, tú sientes que tienes una deuda.
Y cuando yo vivo en esta situación de deuda, es precisamente donde yo siento que como le debo algo al universo, le debo algo al mundo, yo continuamente voy a vivir en deuda. ¿De dónde viene esta información de deuda? De sentir no merecer las cosas. Cuando yo debo o yo siento que le debo al mundo, es porque yo siento que no lo merezco. No me enseñaron el merecimiento. Posiblemente en algún punto tu familia no te dio la atención que merecías si viene de esta vida. Recuerda, porque también esta información podría venir precisamente de otras vidas. Pero cuando yo tengo deudas continuas es porque yo tengo una falta de merecimiento. ¿Cómo empiezo a cambiar? ¿Cómo empiezo a trabajar con esta situación? Es muy fácil. Sheika, ¿cómo me dices que es fácil? Si fuera fácil ya lo hubiera hecho. No lo habías hecho porque nadie te lo había enseñado. Siempre se lo he dicho. A veces ustedes no han cambiado su entorno y su mundo porque nadie les enseñó. Cuando tú aprendes esto, también lo transfieres, también lo compartes con la gente que amas, porque empiezas a transformar esta parte. Entonces, para yo cambiar esta parte, lo primero que debo de hacer es aprender a tener chispazos de merecimiento. ¿Y cómo hago esto? Por ejemplo, aprendo a disfrutar cosas para mí. Y no tengo que empezar con cosas grandes. No tengo a lo mejor que comprarme un carro, no, pero empiezo a merecer. Por ejemplo, que recibo mi sueldo. Gracias. Merezco esto y más. Quiero que escuches esta frase, merezco esto y más. Muchos de ustedes a lo mejor no me conocen, la mayoría de aquí pues ya ha estado en otras clases conmigo y algo que les he enseñado mucho, sobre todo a los que han entrado a talleres de abundancia, es nuestra caja de la abundancia. Y normalmente cuando hay una falta de merecimiento y trabajamos con la caja de la abundancia, una de las frases secretas es yo merezco y más. Cuando nosotros colocamos monedas en nuestra caja de la abundancia, mi frase es yo merezco y más. Empiezo a aprender a recibir. Muchos de ustedes cuando les obsequian cosas, lo primero que hacen es, ay no, ¿cómo te hubieras molestado? No, no, no. Ay, gracias, pero no te molestes. O sea, les da pena hasta pedir un vaso de agua. Los niños, ¿cómo son? Los niños tienen sed y te van a pedir agua. Y muchos de ustedes como papás es, ay niño, ¿cómo le vas a pedir agua? O sea, así deberíamos de ser nosotros. La Biblia mismo dice que nosotros deberíamos de ser como niños. Los niños no piensan que están en el momento adecuado, no dicen, pues estoy en casa ajena. Los niños es, tengo sed, pues dame agua, ¿no? Así deberíamos de decirle al universo, empezar a manifestar y a concretar desde esa parte. Pero para esto tengo que aprender a sanar mis heridas. Vamos a tratar de desglosar un poquito las heridas. ¿Qué situaciones a ti en este momento te están afectando? Ya alguien participó y me habló de su tema de salud. Esto viene precisamente, ya lo hablamos, de situaciones que tu cuerpo no quiere. ¿Ok? Muchas de estas heridas o fracturas pueden venir desde la niñez a causa de situaciones que vivimos. Yo les recomiendo mucho. En 15 días viene la clase precisamente de heridas del niño interior para que estén pendientes. Pero si tú quieres irte a echar un chapuzón por ahí, hay una clase que se llama Heridas del Niño Interior. Puedes verla en nuestro canal. Ahí la puedes ver. Pero sí les aconsejo como entender un poquito esta parte, ¿ok? Entonces, perdón, ¿qué situaciones ahorita se te están complicando? Si es económico, es una falta de merecimiento o traemos esta información, vuelvo a lo mismo, de la memoria cerebral donde yo siento que no merezco. Entonces, por más que lucho y lucho y lucho, pues nomás no salgo de eso. Y no me puedes decir que esto es por mi núcleo familiar. Quiero, y así se los dejo de tarea, quiero que investigues y esto te va a dar un parámetro diferente, te va a dar una visión diferente. Quiero que investigues personas que de no tener nada ahora son ricas. No, Sheikha, es que fue un golpe de suerte. No, cambiaron su sistema. Si tú no has podido cambiar tu sistema es porque tenemos muy arraigada esta herida de sentir que yo no puedo porque vengo de una familia pobre, porque yo vengo de una situación donde mi trabajo no me lo permite. Pero recuerden, son ideas, ¿ok? Esto lo podemos cambiar y no necesitas hacerlo de la noche a la mañana. Lo importante es que empieces precisamente a hacer estos cambios, ¿ok? Muy bien. La parte económica, siento que vivo en caos y estoy trabajando en él, pero me cuesta mucho.
Ok, Lulu, pues precisamente es algo que siempre les he dicho, cuando me cuesta el dinero es porque yo no la he hecho mi amiga. Cuando yo no me he hecho amiga o amigo del dinero, precisamente viene por una fractura donde yo siento que toda mi vida luché, hice y lo perdí. Entonces mi cerebro dice, ¿para qué si siempre lo pierdo? Suena tonto, pero así piensa tu cerebro. ¿Para qué lucho tanto si siempre lo pierdo? Y entonces vivo continuamente en ese luchar, luchar, porque ya se generó esa sinergia. Ya mi cerebro siente que eso es lo normal. Como cuando tienes deudas de tarjetas de crédito y así de puro panzazo el último día lo pagas. Necesita tu cuerpo esa adrenalina. A eso yo le llamo que es como una adicción que tenemos. Muchas veces nos volvemos adictos al caos. ¿Y qué tiene que ver con mis heridas o con esta clase? Que todo comenzó por una fractura o por una herida y después la convertí en un hábito. Porque yo si le estoy hablando del karma, pues ya nada más debo de pagarlo una vez, ¿no? A lo mejor debía mucho, pues lo pago dos veces, pero no toda mi vida puedo estar pagando un karma. Por eso trabajamos con la ley de la flama violeta, que es transmutar, porque no puedo pagar una deuda tantas veces, ya lo pagué, ya. Entonces, cuando yo vivo en lucha con el dinero, es porque lo tuve y lo perdí. Y si toda mi vida ha sido así, es porque es una memoria cerebral. Algo dentro de mi sistema familiar me enseñó que tengo que vivir luchando. ¿Ok? Entonces, ojo, nuevamente, la clase se llama Heridas del Alma. Estas heridas, estas cosas que vives, que te generan caos, que tu matrimonio falle, que tus relaciones sean malas o que tengas un tema de salud, ya la tenemos ahí. Necesitamos sanarla. Necesito identificar qué le pasa a mi cuerpo. Pero nada es casualidad. No eres el gatito de la mala suerte, ya te dije. Todo lo creamos desde un punto o desde una memoria y lo puedo cambiar. Cuando algo me cuesta, tengo que meterle más disciplina. Por ejemplo, ustedes que han estado en algún taller conmigo saben que siempre les doy meditaciones. ¿Por qué les doy meditaciones en los talleres? Porque tu cerebro necesita estar haciendo ese cambio. Porque yo estoy en un proceso de cambio, pero mi entorno a veces no me ayuda. ¿Por qué? Porque me habituaron a escuchar las voces de afuera, que estamos en crisis, que no hay ventas, que es enero, que todo está peor, que ya subió la gasolina. Y entonces mi cerebro piensa que ese entorno es una realidad, ¿ok? Por eso quiero que tengan claro esta situación. Para cuando yo siento que es que ya trabajé, ya hice tal taller, échale más ganitas. ¿Y cómo le echo más ganitas? Generando una disciplina. Eso es bien importante. Para yo hacer cambios tengo que tener una disciplina. Ya les di el primer tip, que es hacer la flama violeta. Si tú ya has tomado talleres, haz tus meditaciones y hazlas de forma continua. Por ejemplo, yo les doy gratuitas las de 5 días de abundancia. Procuren repetir el ciclo una vez al mes. Son solamente 5 días, una vez al mes. ¿Qué te quita? Al contrario, estaría mejorando y le estás dando disciplina. Siempre les he dicho, para yo sanar, para yo mejorar espiritualmente, esto es como ir al gimnasio. Quiero que vayas un día al gimnasio y hagas pierna. Y dime que mañana ya tienes las piernotas del siglo, ¿no? ¿Verdad? Dime que si haces un día pesas, ya con eso ya está. ¿Cuánto tiempo requerirías para hacer músculo, hacer fuerza, tener tu cuerpo tonificado? Pues mínimo unos 2 o 3 meses. Y para conservarlo, o con esos 3 meses ya toda la vida vas a tener ese cuerpo perfecto, ¿no, verdad? Y entonces, ¿por qué lo espiritual lo dejan atrás? Lo espiritual es como el alimento. No vas a comer un día y de ahí a dentro de 15 días, ¿verdad? Es lo mismo. Yo nunca he entendido por qué la gente trabaja una semana con su taller o con su curso o con su meditación o con su oración y no lo sigue haciendo. No comes una vez al día. No vas al gimnasio una vez si quieres tener ese cuerpo soñado, ¿verdad? Las voy leyendo. Hay muchos ejemplos de personas que de no tener nada ahora tienen todo lo que quieren. Dice Keanu Reeves es uno de mis ejemplos favoritos. Muy bien, Lau.
Tengo una ruptura con mi exmujer hace 3 meses justamente, después de 3 años viviendo juntos. He tenido recaídas, días mejores, pero es como una montaña rusa en mi día a día y se me está acumulando de cierta manera. También lo monetario o en mi parte laboral quisiera sentirme mejor conmigo mismo ya que vivo solo. ¿Cómo te llamas? Es que aquí nada más me sale Samsung, ¿ok? Muy bien. Cuando yo tengo una fractura de romper con alguien o que esto no funcionó, recuerden, lo primero que sucede es que yo no culpo a la otra persona. Lo primero que sucede es que yo me culpo a mí. Sientes que hay algo mal en ti. Y obviamente vuelvo a lo mismo. Recuerden que una de las fracturas más difíciles es una separación, un divorcio o una infidelidad. Sheikha, ¿y por qué es más difícil? Porque le entregamos la confianza a otro ser humano. Le dimos nuestro amor, nuestra confianza y cuando esa persona nos falla o no funciona, nos sentimos como que algo nos falta, nos sentimos desvalidos y llegamos a sentirnos hasta incapaces de poder avanzar. Y esto es algo muy normal. ¿Cómo lo sanamos? En tu caso en especial, Carlos, en tu caso en especial, yo te recomiendo mucho que hagas enamorándome de mí. ¿Por qué, Sheikah? Porque tienes que recobrar tu amor propio, tienes que recuperar esa parte y entender que lo sucedido es una experiencia y que no tienes por qué volver a vivirla. Yo les voy a contar y ustedes no me van a dejar mentir. Todos a lo mejor han conocido personas, sobre todo las mujeres, están en una era que tienen que sanar mucho esta parte, donde muchas ya han elegido no tener ni pareja. Porque dicen, ay, no, ¿para qué? ¿Para volver a pasar lo mismo? Ay, no, yo prefiero tener dinero, vivir libre y dejan esa parte emocional atrás, porque no quieren complicarse la vida ya. Y eso no es correcto. Tenemos nuevamente, les vuelvo a decir lo mismo, las fracturas me dejan una enseñanza o me están haciendo ver que hay algo que estoy pagando, pero solamente debo o de pagar esa deuda una vez o de vivir esa experiencia una vez. Pero ¿qué sucede cuando yo vivo estas fracturas? Me da miedo volver a vivirlo. Es como quien hace un negocio y lo pierde, muy difícilmente vuelve a ser un negocio lucrativo porque siente que para qué lo va a perder. Y aunque le echa ganas y aunque me diga es que yo soy bien positiva, pero su interno, su ser interno, le da miedo y entonces no progresa. Y lo mismo sucede en esta parte emocional. Entonces, en tu caso, yo te recomiendo que hagas un taller que se llama Volver a enamorarme de mí. Ese tiene 2 pasos. En ese taller se les enseña precisamente a sanar ese dolor que traemos, porque es un dolor que no terminamos de vivir. Lo cortamos. Hoy me siento mal, me siento bajoneado, pero no lo sanamos. Dejamos que nos arrastre esa emoción, en lugar de decir, ok, hoy me voy a sentir mal, pero voy a sanar esto. Es como cuando tienes dolor de cabeza. Ya entendí que me duele la cabeza y entonces pues me tomo una aspirina. Es lo mismo, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando una persona por ejemplo, tiene migraña? Dime que la aspirina le va a ayudar, ¿no, verdad? Porque no está solucionando el problema. En este caso, mi recomendación contigo es hacer ese taller y entender que fue una vivencia y que no tienes por qué volver a vivirla, porque a partir de ahora tu ser va a tener miedo de comenzar relaciones y hasta podemos empezar a boicotearlas porque empezamos a apretar de más. Como no confiamos, volvemos caótico lo que a lo mejor no tenía que ser caótico. Y lo mismo sucede con el dinero. A veces nosotros boicoteamos nuestras finanzas, no nada más las relaciones. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dejar una pequeña tarea para saber precisamente de esas situaciones. ¿Cómo puedo yo eh, curar esas heridas del pasado? ¿Cómo puedo frenarlas o cómo puedo entender un poquito más que esto viene de mi pasado? El primer tip es que hoy en la noche o el día que tú quieras, vas a poner un vasito con agua. El vaso tiene que ser de vidrio y la vamos a tapar. Y vamos a pedirle al arcángel Gabriel o al arcángel Rafael que nos ayude con esta experiencia, ¿ok? El arcángel Gabriel es el arcángel de la verdad y el arcángel Rafael también, aunque muchos de ustedes solamente lo reconocen como el arcángel de la salud, ambos son arcángeles de verdad, ¿ok? Y le vamos a pedir que nos permita ver nuestras heridas. Y ese día vas a soñar con tu deuda.
Sheikha, ¿a qué te refieres con eso? Pues te vas a soñar precisamente a lo mejor siendo una persona no muy positiva, siendo una persona infiel, a lo mejor le robaste el rancho a tu tío y tú no te acuerdas porque es de otra vida. Si hay alguna deuda, que te la mande por medio de un sueño. ¿Ok? Y ahí al lado pongan una libretita para que anoten su sueño, ¿ok? Y desglósenlo, desglósenlo. Recuerden que no todo es exactamente concreto. Por ejemplo, si yo fui una persona que estafé o robé a otros, posiblemente yo en esta vida voy a vivir pérdidas. A lo mejor no asaltos o robos, pero posiblemente en el banco me hicieron una transacción que no era, cambio un billete y el dinero se me va de las manos porque yo tengo esa deuda. ¿Ok? Pero recuerden, cualquier deuda karmática existente la puedo quemar con la flama violeta. Aquí lo que tú estás aprendiendo es que puedo cambiar, modificar. No tengo por qué seguir viviendo estas circunstancias. Y estas heridas del alma, precisamente, por ejemplo, ¿qué pasa? Ahora vamos a hablar de una herida que se queda como muy impregnada en nosotros, la herida de la pérdida. Cuando tú tienes una pérdida muy grande, por ejemplo, que perdiste a mamá, a papá, una pareja, esta herida de pérdida continuamente me genera miedo, me da miedo la soledad y es aquí donde los seres humanos se dividen en dos partes. Los que dicen, yo no vuelvo a dejar que nadie entre en mi vida y en general, o sea, no nada más emocional. Hablo hasta de amigos, de sociedades, se cierra porque ya no quiere volver a esa pérdida. Y la segunda, la persona que siempre tiene miedo a perder y se aferra con todas sus fuerzas a las cosas. Esto es precisamente lo que le pasa. Por ejemplo, tengo una paciente que me costó un poquito, pero bueno, ya andamos del otro lado, pero esa paciente, se los prometo que siempre elegía los empleos más matados. Esa persona se quitaba la camiseta por las empresas en las que trabajaba. Yo siempre he dicho que si yo tuviera un negocio me gustaría tener una empleada como ella, porque en serio era una persona que lo daba todo, pero siempre la terminaban despidiendo y trataba de no cometer errores y lo daba al 100, hasta daba tiempo de más, a mí se me hacía que la negreaban y aún así no era valorada. Y esta fractura, este miedo a perder, porque su mayor miedo era precisamente perder el empleo y trataba de conservarlo con tantas fuerzas que lo perdía, esa vibración que ella generaba hasta que tuvo que empezar a tener ese amor propio y valorar lo que hacía. Entonces, cuando a veces tenemos tanto miedo a perder las cosas, porque es una fractura, es un dolor, es una herida, es tanto tu miedo a perder que te aferras con todas tus fuerzas y las cosas menos llegan. Las cosas son más difíciles. Vives en una ansiedad continua. Muy bien. Déjenme leerlos y ya vamos a finalizar con la clase. Recuerden que las clases son cada 15 días, a veces son por Zoom, a veces son directamente en Facebook por live, así que no se nos despeguen. Déjenme los leo. ¿Dónde puedo hacer el taller o dónde lo puedo buscar? Mándame un mensaje a mi privado y con mucho gusto te doy la información. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña meditación. A mí me encanta. Veo algunas caritas nuevas y cuando es así, pues eso me motiva y yo vamos a hacer una meditación precisamente de transmutar, ¿les parece? Déjenme buscar un poquito la música. Denme un segundito. Y vamos. Por mientras, les voy a activar el micrófono por si alguno de ustedes, denme un segundito, por si alguno de ustedes, este, quiere participar. Denme un segundito. Listo. A buscar musiquita. Hace un ratito que no les ponía música, pero creo que se concentran un poquito.
con música. Dejen, busco primero la música y ahorita les abro los micrófonos para dudas y comentarios. Solamente 5 minutitos para no quitarles más tiempo porque ya es tardecito y sé que algunos pues no están en México, entonces para ellos a lo mejor es un poquito más tardecito. Ok. Dejen ponerle. Recuerde que si participan, esta clase es grabada, así que pues van a salir, así que no sean penosos. Recuerden que a veces muchas cosas que ustedes viven, otras personas lo podrían estar viviendo y ustedes les ayudan de esa manera a entender que no están solos en esta situación, ¿ok? Dice Ceci, me has mostrado que tengo más de una herida a sanar. Pues adelante, lo importante es a veces reconocer que viene. Lau, yo realmente te agradezco mucho estas clases. Me da mucho gusto, Lau. Ok, muy bien, Ceci, me da gusto. iPhone, no sé cómo te llamas, corazón. ¿Dónde buscar las 5 meditaciones? Van a empezar este domingo. Para los que ya están en el chat de clases gratuitas, empiezan el domingo en la noche para realizar el lunes por la mañana. Yo las subo por la noche y ustedes las realizan por la mañana, se van a dar en el chat. Dice Ana, por cierto, hoy conseguí un empleo de la manera más rara posible y pude sentirme sumamente agradecida. Excelente, Lau, me da mucho gusto por ti. Nancy, muy bien, Nancy. Ahí las vas, el domingo, a partir del domingo para amanecer lunes, van a aparecer en el chat, corazón. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta que quiera participar? Abra su micrófono, solamente tenemos 5 minutitos y nos vamos a la meditación. ¿Alguien? ¿O andan de penosones? ¿No? Nos vamos a la meditación entonces, chiquitines. Ok, denme un segundito. Lo único que sí quiero que me apoyen es escribiendo si la música se oye muy alta o necesita más. Apenas se las voy a compartir, todavía no. Ok, listo. ¿Cómo se oye la música? ¿Cómo se oye la música? ¿Sí la oyen? Quedita le subo. Muy bien. Por mientras les voy contestando unas preguntas y ahorita la subo. Dice, la constelación puede ayudarme, sí, Lulu, pero recuerda, aparte de constelar, hay ahorita nuevas constelaciones que se hacen con medio de velitas y ponemos a todo nuestro grupo familiar, porque a lo mejor esas situaciones de luchar con el dinero es una información que nos dejó a lo mejor nuestro ámbito mamá o papá o nuestro linaje masculino o femenino. Entonces yo te recomiendo más bien una constelación, pues un poquito más personal y de preferencia con velitas. Mándame por ahí mensajito y te ayudo. ¿Se escucha bien o le subo más? Ustedes díganme. Que le podemos subir un churrito más, dirían por ahí. Que se escuche más mi voz porque recuerden que les voy a dar indicaciones. Creo que ahí está, ¿verdad? Ya le subí un churrito más, creo que se escucha bien. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar cerrando nuestros ojitos. Recuerden que para tener una buena meditación es importante aprender a respirar. Y siempre voy a inhalar en tiempos de 5 segundos o de 7 segundos. Cuando todavía tus pulmones no están fortalecidos, difícilmente lo vas a poder hacer en 7, pero podemos hacerlo en lapsos de 5 segundos. Posteriormente vete programando a hacer inhalaciones de 7 segundos, ¿ok? Vamos a comenzar cerrando nuestros ojos y vamos a comenzar inhalando, sosteniendo y exhalando. Nuevamente, inhala, sosténlo, exhala. Última vez, inhala, sosténlo, exhala.
Vamos a contar del 5 al 1. 5. Cada vez estoy más y más relajado, relajada. 4. Cada vez estoy más y más relajada, relajado. 3. 2. 1. Entro en ondas teta, donde los milagros son posibles. Quiero que visualices un gran jardín, el jardín más bello y hermoso que puedas imaginarte. Quítate los zapatos. Disfruta el pasto en tus pies. Quiero que sientas que el pasto es fresco, suave. Quiero que camines por este jardín hasta encontrar un gran árbol. Y este árbol tiene pintado un corazón violeta. Quiero que sea en un color morado, como puedas visualizarlo. Si no pudieras visualizar el corazón violeta, quiero que veas y visualices una flama color morado. Quiero que abraces el árbol. Quiero que dejes aquí todo aquello que no te beneficia. El miedo a no tener, el dolor, las enfermedades, tus malas relaciones, el cansancio. Y quiero que veas cómo empieza a latir este corazón morado y empieza a quedarse con todo eso. Mentalmente vas a repetir conmigo: yo soy la flama violeta transmutadora que transmuta todo error en esta o en otras vidas. Dejo atrás todo aquello que no me corresponde. Soy responsable de mis actos, pero hoy decido pagarlo con conocimiento y no con dolor. Hoy acepto el Dharma que el universo tiene para mí. Acepto merecer y recibir con amor. Y si he cometido algún error, me permita tener el conocimiento para enmendarlo y mejorar. Quiero que inhales. Reprogramo y reinstalo esta información en ti. Inhala. Sosténlo. Exhala. Ahora, quiero que veas un jardín hermoso lleno de flores, como para ti sería un jardín perfecto. Y al observarlo, repite mentalmente: merezco vivir en paz y en armonía. Merezco estar en paz y en tranquilidad. Toca las flores, disfrútalas. Sigue sintiendo el pasto en tus pies. Siéntete libre, porque lo mereces. Muy bien. Es momento de regresar a nuestro aquí y a nuestro ahora. Disfruta por unos segundos tu jardín. Siempre estará aquí para ti. Voy a contar del 1 al 5. Cuando llegue a 5, te abrazarás muy fuerte y dirás: mi vida se transforma para bien. Recuérdalo. 3 veces vas a decir: mi vida se transforma para bien. 1, 2, 3, 4, 5. Abrázate. Mi vida se transforma para bien. Mi vida se transforma para bien.
mi vida se transforma para bien. ¿Cómo se sintieron? Estírense. Siempre que hacemos una meditación es importante estirarnos, ¿ok? Eso sí es importante, estirarnos, estirarnos. ¿Cómo se sintieron con la meditación? Cuéntenme su experiencia. ¿Cómo se sintieron? ¿Ok? Entonces, para resumir, recuerden, las heridas existen, pero es como yo empiezo a tener conciencia de ellas. Esta clase son heridas del alma porque quería que entendieran que a veces muchas de las cosas que viven podrían ser no causadas por ustedes o por lo que han vivido ahorita, sino a lo mejor por deudas karmáticas que tengan de otra vida. Y esta información podrían venir cargándola de diferentes vidas. Hay gente que sigue pagando el mismo karma en una vida y en la que sigue. Así que cuando tú juzgues a esas personas que según tú son malas, esas personas que tú piensas que nada les hace el universo. Todos pagamos nuestro karma en esta o en la vida que sigue, pero nadie se va con deudas. Así que tu vida va a mejorar mucho. Recuerda cuando dejes de juzgar a otros, cuando dejes de vivir la vida de otros y empieces a vivir la tuya. ¿Ok? Los voy leyendo. Tenía mucha calor y me refrescó. Excelente, Lulú. El jardín tenía mar de fondo, lo disfruté mucho. Me da mucho gusto. En este caso, Nancy, tu cuerpo te está pidiendo vacaciones. Carlos, me cuesta mucho meditar, pero sí me pude visualizar un poco. No te preocupes. Nadie nace sabiendo meditar, pero tu cerebro lo programa. Así que no te preocupes. Por ejemplo, cuando doy las meditaciones de 5 días de abundancia, me ha pasado que me dicen, es que me cuesta concentrarme o me divago. No te preocupes, tu cerebro está trabajando. Hay ciertos tips para poder hacerlo. Por ejemplo, concentrarme en mi respiración. Cuando yo siento que me distraigo, que no puedo, entonces me concentro en mi respiración. Pero tu cerebro ya está grabando esta información. Así que no te preocupes por eso. Me cuesta visualizar, pero me sentí con calor. Excelente, Ceci. Cuando les cueste, recuerden visualizar y procuren concentrarse en su respiración. Si pueden tomar agüita, siempre es lo mejor. Pues muchísimas gracias por acompañarme a esta clase. Nuestra próxima clase es en 15 días y vamos a hablar precisamente acerca de las heridas del niño interior, precisamente porque viene, pues las fechas, precisamente en estas fechas damos el taller de Sanando el Niño Interior. No se lo pierdan, es una clase muy bonita. Para los que van a taller, pues háganlo. Para quien no, pues al menos disfruten la clase, la información que viene. Entonces, nuestra próxima clase es acerca de las heridas de la niñez. Vamos a hablar de las 5 heridas que tenemos y cómo nos impactan dentro de nuestra vida, qué situaciones nos generan y pues esa clase va a ser para anunciar precisamente el taller de Sanando el Niño Interior. Muy bien, pues muchísimas gracias por haberme acompañado, muchísimas gracias. Faltamos ahora muchos, yo creo que mucha gente estaba como más preparada para venir el día de ayer, pero ayer por ciertas cuestiones no pude dar la clase. Pero espero que sigan disfrutando las clases. No se les olvide el domingo para el lunes comenzamos con 5 días de abundancia. Recuerden que esas meditaciones son gratuitas y de momento va a permanecer cerrado el chat porque cuando hacemos las meditaciones, para que no se suban hasta arriba las meditaciones, es importante que se mantenga cerrado el chat, ¿ok? Les mando muchísimas bendiciones. Recuerden que esta clase la van a encontrar en YouTube más adelante y nos vemos en próximas clases. Muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes y gracias por acompañarme el día de hoy. Pongan en el chat qué les pareció esta clase. Me ayudan muchísimo si ustedes le ayudan a otras personas a saber que estas clases les ayudan y les benefician. Así que les agradeceré si me escriben en el chat cómo y qué les pareció esta clase. Muchísimas bendiciones para todos y nos vemos en próximas clases. Chao, chao.